Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Deseo, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 12, que comprende Avellaneda, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Estamos de 14 a 15 compartiendo mucha información institucional, pero también, metiéndonos en la dimensión de la psicología, el psicoanálisis y la salud mental. Bueno, la primera información es lo que vamos a ver en pantalla. No sé si lo tenés. Hay imágenes de lo que sucedió el sábado pasado, el sábado 25 de abril, en las instalaciones de la sede del Colegio de Psicólogos, Distrito 12, que se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria Anual, ¿no? Donde se hizo la consideración de memoria y balance del ejercicio 2025. Esto, por supuesto, tiene que ver con el artículo 32 de la Ley de Ejercicio Profesional nuestro, la Ley 10.306, que, por supuesto, impone que demos información sobre la memoria y balance cada año. Bueno, el sábado pasado se acercaron muchos colegas de distintos sectores del Colegio de Psicólogos para escuchar un poco y debatir respecto a la memoria y balance del ejercicio 2025. Salió todo muy bien, muy respetuoso y hubo unanimidad en la votación y en la aprobación. Así que primer tema zanjado, muy importante, llegar a tiempo con una asamblea de memoria y balance, con los números en orden, muy importante para todos la congregación psicológica del Conurbano Sur. Y ahora sí pasamos a otras imágenes, ahí no sé si las tenés, Claudio, para aquellos que estén en el stream, y si no, lo voy relatando por el micrófono de la FM, Mundo Under. Lo que estamos viendo son imágenes de lo que sucedió el jueves de la semana pasada, donde en las instalaciones del Centro Cultural Leonardo Fabio de Bernal, se proyectó nuevamente Entrelazos, que es el documental del Colegio de Psicólogos contando la historia de cómo se gestó toda la actividad de la psicología en Quilmes, en Berazategui, en Avellaneda, Florencio Varela y en toda la zona sur. Muy, muy lindo, muy emocionante. Nos impactó que también vino gente que por ahí le interesó la propuesta y no es precisamente psicólogos, ¿no? Estuvo muy lindo porque hubo un público muy heterogéneo. Así que interesante, como siempre, la proyección del documental nos acerca mucho a la comunidad y a entender un poco más lo que significa esta actividad para todos nosotros y para la comunidad. Bien, y ahora pasamos a, si tenés por ahí, a un flyer muy importante. Es el flyer, no lo estoy viendo yo, pero vamos en un cachito, vamos a poner al aire el flyer que emitió el colegio con respecto a lo que está pasando con la ley de discapacidad, ¿no? También se quieren hacer modificaciones en la ley de discapacidad, no se están respetando los recursos económicos que se necesitan y hay como una especie de alerta generalizado en todo lo que es la salud mental y el sector de discapacidad para poder encarar esto que realmente es una crisis muy importante. Entonces, hay un pronunciamiento que es la discapacidad en alerta. Rechazamos el proyecto de ley contra el fraude de las pensiones por invalidez. Y ahí lo que dice el flyer es: rechazamos con firmeza el proyecto de la ley contra el fraude de las pensiones por invalidez, siendo su eje central la modificación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad 27.793, ley que prácticamente no se cumplió y vence en diciembre de 2026, reglamentada en febrero de 2026. Esta iniciativa propone, entre otros, un reordenamiento obligatorio, desregula la negociación por obra social, eliminando el nomenclador nacional de prestadores, dejando una vez más en estado de mayor vulnerabilidad a las personas con discapacidad y creando mucha incertidumbre en los profesionales.
En nuestro caso, muchos colegas, servicios de traslados, muchas actividades vinculadas a esta área, por supuesto, ¿no? Entonces manifestamos que las pensiones no son fraude, son una necesidad imperiosa para poder vivir en forma más digna para muchos que las requieren. Adherimos a todas las acciones que los grupos realizan para reclamar lo que por derecho corresponde. Esto es lo que publicó la Comisión de Psicología de la Discapacidad del Distrito 12, ahí con María Angélica a la cabeza. María Angélica Vázquez es una licenciada que va a estar presente el sábado que viene en nuestros micrófonos para hablar sobre este tema que nos tiene bastante preocupados. Así que vamos a ir tomando el tema con la seriedad que se necesita, porque la verdad que es bastante complejo lo que está sucediendo y necesitamos estar atentos todos, ¿no? Así que ahí está lo de la ley de discapacidad. Y ahora vamos a ver unas imágenes también que lo que estamos viendo es que nuestros libros del Colegio de Psicólogos del Distrito 12, que son los libros que se generaron en las jornadas de la red a través de los trabajos que presentaron los distintos matriculados. Esos libros están siendo exhibidos actualmente en la Feria Internacional del Libro, ahí en la Rural. Ahí estamos en el stand de Letra Viva, porque nuestros libros son de Letra Viva. Y ahí la vemos a la licenciada Gloria Seijo, que lleva adelante siempre todo lo que es la producción de estos libros. Y estuvo presente ahí con los libros, la verdad, algo muy lindo que lo que está pasando, que de repente, nuestros libros son, que es un poco el emblema del colegio, están siendo exhibidos en un evento tan importante como la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que siempre se realiza todos los años. Así que ahí estamos también presentes. Vamos a meternos un poquito en el tema que vamos a enfocar todo el programa en base a este tema, un poco que nos tiene a todos preocupados, que es el intento de modificación de la ley de salud mental que viene intentando hacer el gobierno. Hay mucho revuelo alrededor de esto. Muchas instituciones de la salud mental salieron a advertir lo peligroso que es esto. Una de las que salió con mucho fervor a levantar la voz es la licenciada Julieta Calmels, que es la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos viendo en pantalla un flyer que tiene que ver con un encuentro que se va a hacer vía Zoom, creo que es esto, sí, modalidad virtual, el 4 de mayo, creo que cae miércoles, si no me equivoco, o el lunes que viene. Se va a hacer un encuentro donde Julieta Calmels va a hablar sobre estos temas que tienen que ver con cómo defender a la ley de salud mental y tratar de combatir estos intentos de modificación. Pero Julieta Calmels estuvo presente en el debate, ¿no?, que se hizo de estas modificaciones en el Congreso. Y estuvo presente y a ver qué dijo en sus redes sociales. Estamos en el Senado de la Nación, en un Congreso vallado. Comenzó a tratarse hoy una reforma enviada por el Ministerio de Salud de Javier Milei para reformar la Ley Nacional de Salud Mental. Los senadores han planteado una serie de objeciones a lo que fue la presentación del proyecto de ley por sus generalidades, por la falta de datos epidemiológicos sobre la situación de la salud mental, por las imprecisiones, por el desconocimiento de la realidad federal y también por ser un proyecto de ley que desfinancia y no propone ninguna inversión en uno de los temas más graves y más urgentes. Se pidió, porque hoy la presentación estuvo solo a cargo del gobierno nacional, se pidió que se constituya un espacio de debate plural donde las autoridades de salud mental de las provincias podamos decir la realidad que vivimos y también los familiares, usuarios, facultades que forman los profesionales de la salud puedan dar su opinión
porque hay un consenso generalizado de que este proyecto no mejora, no amplía y no fortalece, sino que desfinancia y genera muchas más barreras de acceso a la atención en materia de salud mental. Bien, ahí escuchábamos entonces a la licenciada Julieta Calmels, que es la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, de consumos problemáticos y violencias. Así que bueno, importante la lucha que está llevando la comunidad, también de instituciones públicas importantes y de estamentos del Estado, ¿no? Como también ahí fuertemente aparece la provincia con sus colegas, con sus profesionales también defendiendo, y con su política, ¿no? También defendiendo esto que bueno, es una necesidad porque bueno, hay que advertir a la población de que lo que se quiere hacer es empeorar las cosas, ¿no? Dado que hay un cuadro de salud mental generalizado, bueno, bastante complejo desde la pandemia para acá, ¿sí? Así que bueno, es importante esto. También el sábado pasado pusimos al aire la entrevista que le realizamos al licenciado Pablo de la Sabia, que es el presidente de Colsiva, del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pusimos al aire varias de los tramos de la entrevista que nos ofreció, y nos quedó la última parte, que se refería de tal manera a las modificaciones de la Ley de Salud Mental. Lo que aparece fuertemente en lo discursivo es la vuelta un poco a un poder hegemónico del poder de médico, ¿no? A la vuelta a los manicomios. Es un retroceso enorme, pero a ver, ¿por qué quiero hacer esta diferencia? Más allá de la hipotética o posible puja entre disciplinas, ¿sí? Uh-huh. Más allá de eso, porque es un retroceso en el reconocimiento de derechos a la persona. Si uno lo reconoce como sujeto de derechos y con derechos que presupone la capacidad y que puede ejercer en el grado que tenga su autonomía, tiene que brindarle un dispositivo de atención que reconozca esos derechos y que haga que de alguna manera sean democráticos, ¿sí? Si hablamos de centralizar, o sea, de centralizar en alguien que tenga la potestad en su mano, en su lapicera, de definir, va en contramano de eso, ¿sí? No sé si me explico, o sea, en términos del fenómeno de atención, más allá de quién lo haga. La idea del manicomio no solo no curan y no son buenas, sino que son peores. O sea, que la persona tiene un deterioro o un debilitamiento más grande en sus capacidades psíquicas después de un proceso de internación largo, innecesario, ¿sí? Eso es un retroceso muy, muy grande que podría tener, que ojalá que no, por supuesto, nuestro país comparado con las propias líneas que viene haciendo incluso antes de la Ley de Salud Mental, o sea, porque el modelo de reconocimiento de derechos en las personas que asistimos no es de la ley, es de antes, y no solo con las personas con padecimientos psíquicos, sino también con otros grupos históricamente vulnerabilizados en sus derechos, sino a contramano de lo que pasa en el mundo. Y los sistemas públicos tienden a esto, tienden a generar o a intentar generar dispositivos de medio camino, dispositivos territoriales que asistan y acompañan, ¿sí? Antes que encierren y medicalicen. Y no por esto criticar la medicación que hace falta en muchas situaciones, pero que no es la única herramienta de intervención. Te quería preguntar un poco, ya que estás en esta función tan importante, presidiendo el Consejo Superior del Colegio, la mesa ejecutiva, ¿cuáles son los temas más importantes que hoy en día el Colegio de la provincia tiene que llevar adelante? A la hora de hacer este proyecto de gestión, de ponernos de acuerdo con algunos colegas, justamente arrancamos de eso, ¿no? De ver si compartíamos un modo de ver la profesión, un modo de ver a las personas que asistimos y un modo de entender la práctica, ¿sí? Como marco ideológico, donde aparece entender que somos una profesión de cuidado, creer, ¿sí? Que somos una profesión de cuidado, que atiende a personas que tienen derechos y que el ejercicio profesional tiene que ver, inevitablemente,
con generar la posibilidad que las personas lleven adelante una vida autónoma y en función de esa vida autónoma ejerzan sus derechos. Esto hace que el colegio, como organización que aglutina un determinado grupo de profesionales, tenga naturalmente dos tareas. Una es garantizar los derechos de los matriculados y matriculadas, tendientes a promover las mejores condiciones de trabajo, tema siempre constante, siempre en agenda, siempre crítico, ¿sí? A veces mucho más, a veces mucho menos, en algunos escenarios más complicados. Y por el otro lado, los derechos de los usuarios de los servicios, ¿sí? Acá donde aparece incluso la fortaleza de la matrícula. O sea, ¿qué ofrece la matrícula profesional? Le ofrece al usuario la garantía que esa persona es un profesional debidamente capacitado, le hace instituto universitario, y está legalmente habilitado, le hace tenga matrícula. Y al estar legalmente habilitado, le reconoce el derecho al usuario o a la usuaria de, si discrepa en algo con lo que ha sido su atención, es hacer la correspondiente denuncia ética, que termina el ciclo de cuidado del derecho, ¿no? Del mismo colegio es el que garantiza o tiene la posibilidad, abre la posibilidad de que los usuarios hagan algún tipo de planteo en lo que entiendan atinar. Creemos que, como decíamos recién, que la centralidad que ha logrado la salud pública con el reconocimiento social que tiene la figura del psicólogo y de la psicóloga, la verdad que no es lo mismo hablar de un psicólogo hoy que hace 40 años, ¿sí? Hemos logrado un reconocimiento profesional muy grande, y se ha logrado en base a prestaciones acordes, de acompañamiento efectivo, de aporte sustantivo a la sociedad, no es que se logra por otro lado. Por otra cosa, no ha venido acompañado del mismo grado de fortalecimiento de la colegiatura, ¿no? de la institución como ese dispositivo tecnoadministrado, como decían de la teoría de la psicología laboral, en capacidad, en fortaleza de cumplir estas dos funciones, los derechos de los matriculados, los derechos de los usuarios. Y estamos en esa línea, surgen las acciones más concretas, abrir áreas específicas de trabajo que tiene que ver una con lo académico, otra con la comunicación, otra con las obras sociales, donde los distritos participan en la medida que lo entiendan atinado, en la elaboración no solo de políticas institucionales, sino de la atención de la coyuntura. ¿Sí? En estos días, ayer o anteayer, si mal no recuerdo, se publicó una convocatoria a presentación de trayectos formativos de colegas que tengan la certificación de especialista, ¿no? Es una acción, pero junta varias cosas. Junta, primero, promover la capacitación y la formación de los colegas, de los y las colegas, tendiendo a que tengan una mejor prestación, ¿sí? Al mismo tiempo, promueve o pone en el centro a aquellos que tengan certificado de especialista, que es el mecanismo institucional que tiene el colegio para que cada uno ponga arriba de la mesa su recorrido profesional y en función de ese recorrido su certificación. Y la idea es terminar ofreciendo cursos virtuales, gratuitos, cortos, digo cortos en el tiempo, son que intenten apuntalar cuestiones prácticas del ejercicio, o sea, no una carrera de especialización de 2 años, ¿no? Sino cuestiones concretas que la dinámica diaria a veces no permite atender, como, por poner un ejemplo, todas las situaciones complejas que atraviesan los colegas y las colegas que asisten a personas, sobre todo a niños, en situación litigiosa judicial, ¿no? Que están, eso, cómo son atacados, a veces puestos en tensión o en presión, no por la asistencia concreta, sino por el entorno donde se da Claro, sí, hay muchos temas que aparecen puntualmente en la práctica que bueno, el colega necesita resolver, y bueno, ahí va a estar este dispositivo muy bien pensado. Así que bueno, sí. Pablo, se nos terminó el tiempo, te agradezco un montón esta conexión. Te agradezco a vos, lo felicito por el espacio, sobre todo por la continuidad del espacio, que es lo más difícil. Uno abre un espacio. Séptima temporada. Es un gran esfuerzo y por supuesto a disposición ante cualquier otra oportunidad para compartir lo que les parezca atinado.
Bien, y ahí lo teníamos a Pablo de la Sabia, presidente de Colsiva, dándonos su parecer con respecto a estas modificaciones, estas reformas de la Ley de Salud Mental. Bueno, bastante claro y bueno, ya tuvimos varias partes de la entrevista que nos ofreció desde el sábado pasado que lo venimos emitiendo. Da mucho que hablar. También dentro de un ratito vamos a leer el flyer que publicó Colsiva, que se explayó con respecto a este tema. Me gustaría compartir con ustedes el discurso del senador Martín Soria, senador por Río Negro, el discurso que dio cuando le tocó hablar en este plenario de salud de salud mental y legislación, el plenario en esa comisión que está tratando y está analizando estas reformas, ese plenario que se realizó el 29 de abril, o de la semana pasada, y lo quisiera compartir con ustedes porque, bueno, es alguien que es un senador, quizás no pertenece al mundo de la salud mental, pero me pareció muy atinado lo que dijo y, bueno, utilizando un poco el sentido común de cómo un legislador debe actuar ante estas propuestas de modificaciones. Y bueno, lo que está un poco explicando es que no tiene no van acercando los datos y las estadísticas adecuadas que avalen y que justifiquen estas reformas, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar la palabra de Martín Soria. El problema es cuando no se quiere mejorar la atención de aquellas personas que padecen un problema de salud mental, sino lo que se quiere cambiar es el objetivo de la ley para generar un desfinanciamiento en la atención de la salud mental, que no es nuevo. A ver, lo vienen haciendo hace 2 años. Mientras este esquema de endeudamiento, empobrecimiento y desfinanciamiento avanza, no va a haber ninguna solución en materia de salud mental ni en salud pública, y mucho menos si encima con esta ley le quieren tirar el fardo a las provincias, a las cuales ya fundieron. Pero además a mí lo que me asombra es que vengan a presentar una ley como que modificando las definiciones de la ley va a ser un antes y un después, cuando todos sabemos que no es así, y si no hay financiamiento detrás no van a cambiar absolutamente nada, lo van a empeorar. Lo peor es que se dice que, con este esquema lo que van a generar es una disminución en las internaciones, y no se dan datos. No sé si a ustedes les llamó la atención, pero son datos color, como decía la directora nacional, ejemplos puntuales de un suicidio en el hospital, recordarán el caso del suicida que mató, todos ejemplos puntuales que seguramente son conmocionantes, pero puntuales. ¿Cuál es el análisis estadístico? ¿Cuál es el aporte y la colaboración a las provincias que se le pidió y a los organismos especializados en cada provincia? Esta es una ley que ingresó el 17 de abril. Estamos a 29. Quiero creer que vamos a traer especialistas, invitar a todas las provincias que van a padecer, en caso de aprobarse, esta modificación. Y ya tuvo el rechazo de la gran mayoría de los organismos especializados en la materia de salud mental de todas las provincias argentinas. Usted, doctora, habló de que en la Argentina hay 14 camas cada 100.000 habitantes y que, bueno, lo ideal es otros países que tienen 60 camas cada 100.000 habitantes. ¿En serio? Tenemos un presidente con un gobierno que no quiere dejar una escuela nueva en 4 años. Ni hablemos de un hospital, ¿no? Ni hablemos. No quieren arreglar las rutas nacionales. Y encima le van a tirar el financiamiento del sistema de salud mental nacional, se lo van a tirar a las provincias sin financiamiento. Es una reforma cosmética, definiciones de la ley, pero en realidad vienen a empeorar las cosas. Hablan de la necesidad de que los equipos interdisciplinarios que van a atender estos casos complejos intervenga un psiquiatra. Bárbaro. ¿Saben cuántos psiquiatras hay en mi provincia? 22 psiquiatras para toda mi provincia, una de las más grandes en extensión. En la Argentina hay 4.700 psiquiatras y cerca del 64% de esos 4.700 psiquiatras que hay en toda la Argentina están en Cava y en Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que en el NOA,
en el noroeste argentino, en la Patagonia, tenemos un promedio de 3 psiquiatras cada 100.000 habitantes. Y le delegan toda la responsabilidad en el sistema de salud mental, en mi provincia, a 22 psiquiatras. Bueno, ahora aclaró que la ley en realidad, bueno, puede ser también un psicólogo. ¿No les parece un poco mucho de financiar y encima desbordar a esa gente en la atención? Bien, ahí teníamos la palabra del senador Martín Soria, muy claro, ¿no? Quizás es una persona que no está dentro del sistema salud mental trabajando, pero entiende desde el sentido común las cuestiones que se intentan hacer y bueno, no tiene sincronía con lo que se necesita. Incluso esto está esto perjudicaría, ¿no? el día a día de la actividad. Principalmente porque, bueno, devolverle el poder a los psiquiatras o a determinadas personas, y bueno, y no está por ahí, y no está claro, digamos, si contamos con la cantidad de profesionales suficientes, psiquiatras suficientes como para atender en todo el país. Bueno, sería una complicación. Y bueno, y el mayor ocultamiento acá es que, bueno, la realidad acá lo que se oculta es que hay una cuestión económica, ¿no? No se le dan los recursos necesarios para que la ley de salud mental se desenvuelva como lo pretenden, como necesitamos, y como lo requieren los pacientes, los familiares, los profesionales. Y bueno, entonces empiezan con este juego de términos o asignar poder a determinadas personas, cuando en realidad la cuestión es otra. Así que bueno, me pareció muy claro lo de Soria. También les quería comentar que le realizamos una entrevista muy importante a uno de los, de los presidentes, fundadores también de la Asociación Argentina de Salud Mental, al doctor Alberto Trimboli. Le hicimos una entrevista muy importante, estuvo José ahí a la cabeza, y vamos a compartir en un ratito, una entrevista donde ahí también Trimboli explica muy bien cuál es la situación que plantea esta reforma de la ley de salud mental, ¿sí? Pero antes de compartir esa entrevista, vamos a presentar a la invitada de hoy, porque sí, llegó, la tenemos acá entre nosotros, a la licenciada Cecilia Berti Quirós, una amiga de la casa. Una amiga, claro. Sí, ¿cómo andás, Cecilia? Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Cecilia sigue muy de cerca las cuestiones de la reforma de la ley de salud mental, porque bueno, estuvo muy involucrada en el armado, en el análisis de la ley de salud mental desde su creación, ¿no es cierto? Sí, más que del armado, era algo que se venía gestando. Yo apenas empiezo, te comento un poco mis concurrencias o pasantías en el hospital público, apenas me recibí. La ley tiene... esto quizás para las personas que no están tan empapadas de lo que es la ley de salud mental. Se sanciona en el año 2010 y en el 2013 se reglamenta. En ese momento yo estaba cursando, estaba transitando como te decía, la concurrencia en el Hospital Gandulfo y trabajando con padecimientos mentales severos en el hospital. En los talleres, ¿no? del hospital de día, que se llaman manos creativas. Hicimos algunos trabajos. Y bueno, trabajando con personas con padecimientos severos, que llámese en los diagnósticos más tradicionales, esquizofrenia, psicosis, ¿no? Y bueno, ahí se empezó a divulgar esta ley nueva, que hacia el momento ese era una ley nueva, y la acompañamos, ayudamos a que se reglamente, porque había, como siempre, mucha oposición y muchas trabas, porque es una ley que se apoya sobre derechos humanos, que se apoya sobre la desmanicomialización como primer eje fundamental, que no implica únicamente cerrar los manicomios, sino hacer un abordaje integral de las personas con padecimientos severos, en donde incluye también la figura de los psicólogos, ¿no? Los psicólogos y las psicólogas en ese momento empezamos a tener también mayor relevancia en el ámbito público, porque también permitió el acceso a jefaturas de servicio para los colegas, los psicólogos. Claro.
Otras miradas que también entran sí, en juego que antes no. En donde la subjetividad es parte de... Sí. Se entiende la subjetividad y a lo social como parte del padecimiento y no solamente como lo biológico, ¿no? Claro. Por eso es importante la interdisciplina Exacto. que le abre la puerta a esta ley. Están también los terapistas, ¿no? Ocupacionales. Terapia ocupacional, los enfermería, acompañantes terapéuticos, sí, era todo un colectivo además de personas que, bueno, que estaban día a día además con los usuarios y que realmente conocían la historicidad, Claro. la familia. Sin eso es imposible, sin contar Claro. con diferentes disciplinas es imposible Claro. pensar en un acceso humano. Bien. Y por lo que estamos viendo, por las entrevistas que fuimos realizando y lo que hemos canalizado un poco de los medios de comunicación, los intentos de modificación van, por un lado, bueno, de financiar un poco a la salud mental. Y por otro lado, bueno, volver un poco a tener más control sobre las internaciones, ¿no? Exacto. Las internaciones volverlas un poco más compulsivas. Sí. ¿Qué opinión tenés formada al respecto? ¿Por dónde estamos yendo con respecto a eso? Hay que ver por dónde están yendo, ¿no? En principio, Ajá. porque las aguas están divididas en este sentido. Claro. La propuesta para la reforma de la ley de salud mental, que hace poco también conversábamos, ¿no? Es una ley que es muy general, es muy amplia y que necesita de políticas anexas, de que se generen, bueno, casas de medio camino, todo lo que se empezó en su momento a gestionar para poder acompañar y que realmente se implemente. Porque una cosa es la letra ahí de la ley y otra cosa es la implementación, que es la cristalización de esa ley en lo social. Y bueno, todas las propuestas que se hacen no están por fuera de las propuestas a otras leyes, ¿no? Claro, van de la mano con otras. Van de la mano. Si yo creo, si vos me pedís mi opinión, ese va de la mano de la mercantilización, ¿no? Venía pensando en esa palabra, ¿no? La mercantilización de la salud, ¿no? Y que no es algo que no sea acorde a lo que se propone en todo sentido, porque plantear, digo, de movida lo que se plantea, hablando así en criollo, es cambiar el concepto de riesgo y enfermedad, de riesgo cierto inminente, ¿no? Que es lo que a nosotros nos permite, con la figura del psiquiatra o con otros actores que estén trabajando con el usuario, bueno, hacer el pedido de internación. Entonces, el definir qué es riesgoso para sí o para terceros, el tratar de modificar eso, lo que hace es que se implemente, que vaya como en detrimento la voluntad del paciente y que estén otros intereses que desconocemos también, ¿no? En su momento estaba la figura del tutelaje, del incapaz, ¿no? Yo creo que va por esa vía y que, bueno, también lo que hace es reducir todo, hacer, bueno, que tenga un menor gasto para el Estado, si podemos llamar Estado lo que se Sí, aparte intenta. se vuelve como expulsivo, ¿no? O sea... Sí, se vuelve expulsivo, tal como vos decís, y asilar. Es volver a un modelo Claro. asilar en donde lo que se intenta, bueno, es volver a ese modelo antiguo, médico hegemónico, de asilamiento, porque también lo que se propone es reducir los equipos, ¿no? Digo, porque si pensamos, bueno, en el sistema asilar para poder que esa persona vuelva, ¿no? Se estabilice después de una crisis psicótica y vuelva a la sociedad, que vuelva a poder tener una vida como muchas personas tienen, digo, ¿no? Sí. Porque no es que el loco anda por la vida queriendo matar gente, ¿no? Como lo que se propone quizás ahora, y también se ve en los medios, ¿no? Que se empiezan a levantar muchas noticias de, bueno, tal persona es peligrosa, entonces pensemos por qué no está encerrada. Y estadísticamente no es algo relevante, ¿no? Después otro factor que aparece es la cuestión de la orden del juez, ¿no? Claro. La intervención del juez, bueno, todo depende de si el juez ordena o no la internación. Claro. ¿No? Sí, que en realidad no dejó de ser así, pero bueno, estaba la figura que lo que se intentaba era que sea creciente, la figura del equipo interdisciplinario que asesore al juez. Claro. Y donde no esté solamente la firma de
un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? Que pueden tener una mirada, como te decía recién, más o menos biologicista, Claro. En donde participen varios actores, y también en las internaciones, que es muy importante y que es uno de los puntos que plantea la ley, es que el órgano de revisión de la ley se achique, digamos, que tenga menos, que participen menos organizaciones. Nosotros como colegio, por ejemplo, hemos participado colectivo de usuarios de salud mental, casación, muchos representantes estuvimos en el órgano de revisión, que es, para que se entienda bien, un órgano, es un artículo dentro de la ley que hace que haya una revisión de la ley para ver que se vaya implementando, Claro. ¿no? Para justamente hacer este Eso monitoreo. lo vuelan. Y eso se achica, y lo que se pretende es que tenga mayor peso el ministerio. Claro, porque ese órgano de revisión, por ejemplo, diría, che, acá tendrían que hacer tal obra. Y se hacen lo que hacíamos era recomendaciones, ¿no? Recomendaciones tanto a las obras sociales, al organismo ejecutor, a los jueces. Claro. Entonces, si solamente el Estado o el ministerio se va a monitorear a sí mismo, por ejemplo en los monovalentes, nos preguntamos qué tipo de monitoreo o de revisión se haría, ¿no? Claro, totalmente. Por eso participan otros organizaciones sociales, Sí. para que sea más plural, sea de voces plurales, y además donde participen los mismos usuarios, los Claro. familiares sobre todo. Sí, me gustaría ahora sí compartir con vos, Ceci, lo que publicó Colsiva, ¿no? El Colegio de Psicólogos, Sí, Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, con respecto a esta ley, porque me pareció bastante, es el flyer que bajamos recién. Bueno, entonces no te lo mandé, no importa. Que dice lo siguiente. Ante el proyecto, o sea, esto es Colsiva, ¿no? Lo que publicó en las redes Colsiva. Ante el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental presentado por el Gobierno Nacional, el Consejo Superior del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, en su reunión plenaria realizada el sábado 18 de abril, o sea, hace 10 días, ahí en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Recién lo escuchábamos al licenciado Pablo de la Sabia, que es el titular de Colsiva y que también es el titular del Colegio de Mar del Plata, ¿no? Entonces dice, ratifica su adhesión al modelo epistemológico, ideológico, conceptual y científico de la LSM. Dicha ley, o sea, de la Ley de Salud Mental, dicha ley concibe ontológicamente a un sujeto de derecho, reconociendo en primera instancia la capacidad de ejercer su autonomía y de determinar su proyecto vital. O sea, pone ante todo, le da importancia a la cuestión de la libertad y del derecho humano, ¿no? de cada uno. 2. Entiende que el proyecto presentado pretende modificar sustancialmente este modelo, postulando uno de encierro inmediato, cuando en todos los territorios se registra un paulatino y profundo desguace de las prestaciones que se brindan o brindaban desde el Estado. Ahí un poco el desguace, el desfinanciamiento, digamos, ¿no? 3. Rechaza de este modo el intento de modificación, así como brega por la definitiva y plena implementación de la Ley de Salud Mental, con el cumplimiento de la asignación presupuestaria allí especificada, a los efectos de poder incrementar y profundizar la atención a la creciente demanda en torno al cuidado de la salud mental de personas, grupos y familias. Y 4. Se declara en estado de alerta, movilización y articulados con distintos actores institucionales en acciones de defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Esto es lo que publicó Colsiva hace unos días. Sí, lo había... ¿Estás al tanto? Sí. Perdón, que te interrumpí. Sí. Bueno, ¿qué te parece estos puntos? Me parece que está bien fijada la posición. Sí, la posición... A ver, vos, digamos, bajalo a la tierra esto, ¿no? Para los que nos están escuchando. La traducción de esto es justamente, primero, adherir a la Ley de Salud Mental, que lo que intentamos es que se implemente, ¿no? La implementación, como te decíamos, es una ley
novedosa, digamos, y que enaltece esta cuestión, como decís vos, de los derechos humanos, de los derechos de todas las personas que sufren padecimientos mentales. Y que no solamente, porque a veces yo puse el ejemplo, ¿no? Esquizofrenias, bueno. No solamente, hoy en día estamos frente a una crisis, una epidemia en salud mental, Sí. en donde la mayor cantidad de internaciones no está tan ligada, digo, yo trabajo Claro. en el ámbito público, y no está tan ligada a los padecimientos crónicos, si se quiere, ¿no? Bueno, de la persona esquizofrénica que venía ya con su tratamiento de larga data, Claro. sino también con nuevas formas de depresiones, de depresión mayor que se agudiza por la falta de empleo, por en adolescentes, ¿no? Ante el caimiento esto de las figuras de identificación, entonces Sí, sí, sí. el advenimiento de las redes sociales. Las autolesiones, ¿no? Las autolesiones. En adolescentes, por ejemplo. qué sé yo. Exacto, entonces las internaciones cada vez son más, se piden más, Claro. ¿no? Digo, ya no es algo que es excluyente al loco, a la figura del loco Claro. como No, se claro. tenía en cuenta antes, ¿no? Sino que cualquiera puede ser una víctima del hacinamiento, si se quiere, ¿no? Claro. En cualquier momento, alguien en la vida, una persona que piensa, bueno, yo estoy bien, bueno, le puede pasar que sufra una desestabilización. ¿Y qué pasaría en ese caso si hay otra persona, donde pierde su voluntad absoluta, ¿no? Y de repente otras personas empiezan a tomar decisiones sobre Claro. su cuerpo. Esas decisiones sobre su cuerpo y sobre su psiquismo, ¿no? Pero Claro, principalmente pero- sobre su cuerpo. Y además estamos ante una encerrona, ¿no? Porque, bueno, como estamos diciendo, cada vez las consultas y el requerimiento ante una posible internación cada vez es mayor, pero a la vez cada vez hay menos recursos, cada vez, o sea, evidentemente lo que se busca acá es que priorizar, bueno, a las prepagas, a los institutos, digamos, volcado a la gente de mayor dinero, ¿no? Sí, y que no terminan de cubrir, ¿no? Porque está esta, como vos decís, esta encerrona de, bueno, los privados van a responder, ¿no? A las demandas, y bueno, el ámbito público, las personas que no tengan acceso, bueno, que se mueran en la calle, así te lo digo, ¿no? Como Claro. lo que... Sí. el loco que quede encerrado, ¿no? Claro. Pero Bueno, la lo verdad estamos es- viendo también con el área de discapacidad, ¿no? O sea, bueno, Sí. digamos, como es todo gasto, Exacto, y se no piensa ese en términos mercantiles, como lo que decías vos, ¿no? claro. Entonces ya lo humano deja de ser, ¿no? Si Lo lo que queremos no es, priorizamos lo el humano. Producto bruto interno, no importa, ¿no? Cuáles son los fines los medios para llegar a ese fin, ¿no? Entonces estamos, bueno, ante una forma de gestión bastante maquiavélica, ¿no? Bien, Cecilia, vamos a compartir algunas palabras del doctor Alberto Trimboli, uno de los referentes de la Asociación Argentina de Salud Mental, aunque sea unos minutitos nada más, y seguramente el sábado que viene vamos a tener la entrevista completa, pero bueno, queremos escucharlo porque también tiene mucho que decir con respecto a las modificaciones de la Ley de Salud Mental. La idea era que podamos conversar al menos unos minutos sobre la actualidad y todo lo que está ocurriendo en relación a, bueno, el proyecto que ha presentado el gobierno para reformar la ley de salud mental. Estamos bastante preocupados que la salud mental tenga una perspectiva de derechos, un abordaje comunitario, territorial, que se le dé importancia a las personas. Entonces, este proyecto es un retroceso enorme a décadas atrás y nos pondría a la cola de la mayoría de los países. ¿Cuáles son los puntos fuertes en donde vos pensás que hay un retroceso? Sí, bueno, en general en todo. Ellos pretenden que nosotros pensemos que es un maquillaje, cambio unas palabritas por otras, pero que, digamos, se supone que mantiene la perspectiva de derechos y todo esto, ¿no? Para nada es así. Cambiar el concepto de padecimiento mental por trastorno. Esto, por ahí, para la mayoría, digamos, un padecimiento mental, un trastorno, ¿en qué cambia? Cambia una palabra, no solo cambia una palabra, porque la ley que tenemos hoy, que dice que, digamos, que todas
las personas que tienen un padecimiento mental tienen el derecho de acceso a la salud mental, y cambiarlo a trastorno limitaría, es decir, solo tendrían acceso a la atención en salud mental aquellos que tienen un trastorno. Hago la aclaración. El padecimiento mental es como un gran abanico que va desde un duelo, una situación de conflicto familiar, te echan del trabajo, qué sé yo, situaciones que pueden hacer, digamos, que uno tenga un sufrimiento psíquico, hasta un trastorno mental, ¿eh? Entonces, el padecimiento mental es bien abarcativo, desde y ahí lo teníamos al doctor Alberto Trimboli. Trimboli, sí, claro. Sí. Bueno, hablando un poco de estas modificaciones y bueno, se nos acabó el tiempo, el programa se nos está yendo, pero el sábado que viene seguramente vamos a tener la entrevista completa, la muy interesante entrevista que le hizo José Mangani, ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué pudiste escuchar ahí? Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo algo fuera del micrófono. Sí, fuera del micrófono, porque recién, hablábamos con Juli que esto da para hablar mucho y tenemos que hablar mucho y hacer que circule, el conocimiento que tenemos también de los que estamos trabajando en el territorio y los que trabajamos en salud día a día, ¿no? Sí. Cómo vemos el incremento de, por ejemplo, en salud pública, cómo las obras sociales no están pudiendo dar respuesta, las prepagas no están pudiendo dar respuesta y cada vez el sector público se encuentra más cargado, ¿no? Claro. Y paradójicamente es el que más se quiere recostar. También nos queremos recostar, descansar. El que más se quiere... Estamos cansados. El que más se quiere recortar, no, el otro día lo escuchaba, ¿no? Que decía, no, bueno, la casta del sector público, lo que se recortó y lo que está pagando es el sector público. Yo digo, pero la gente entiende que, yo lo que me pregunto es si la gente entiende que el sector público, a la que se nombra la casta, es el médico que atiende en el Garraham, el médico de la salita, que a veces es el mismo, los psicólogos, las psicólogas, que viene gente a pedir todo el tiempo por psicólogos. Sí, y además lo que estábamos diciendo hace un ratito también, ¿no? La gente todavía, me parece, no cayó en cuenta de que esto lo puede tocar muy de cerca. Muy de cerca, ¿no? sí. Porque tranquilamente puede tener una crisis el día de mañana y tu obra social no va a responder. Claro, y terminar en una institución pública donde no va a haber recursos. Exactamente. ¿no? Y que además van a decidir por vos, ¿no? Exactamente. Entonces, el acceso a la salud, si es que porque ya es inaudito, ¿no? Porque el acceso a la salud no solamente va a estar dado por un pequeño sector que pueda pagar por forma privada, ¿no? A un profesional, en el mejor de los casos. Nadie está exento de nada. Ya vimos que pasamos por una pandemia y le tocó al que le tocaba. Entonces, nadie está exento de nada. Y lo que tenemos que pensar es que lo que le pasa al que tenemos al lado, que puede ser o no una persona con padecimiento mental severo, nos puede pasar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Es una forma de pensar que es esto de la cuestión, la pelea cultural, ¿no? El pensar que el woke es un degenerado, todo esto es como ver al otro como enemigo, no. Tenemos que pensar en forma colectiva y menos individualista. Bien, para terminar por ahí distinto, ¿no? Porque estos temas son tan complejos. Te pregunto, te llevo a otro lado, muy sintético. Perdón, yo sé que me voy por las ramas, bueno. pero quizás es como que todo tiene que ir, tenemos que ir un poco al hueso de las... Claro, totalmente. Te quería preguntar con respecto a la Comisión de Cultura, porque vos estás ahí. Sí, yo estoy en la Comisión de Cultura, yo soy artista. Vos sos artista, los psicoanalistas, una grosa de lo que es los musicales, ¿no? El canto. Sí. A ver, no te artista digo con así, todas las soy letras. una grosa, hay cada uno, hay gustos para todo. Pero sí, soy artista, mi carrera como artista la hice en la Universidad de Quilmes, la parte de composición, y estudié psicoanálisis, así que tengo siempre esas dos vertientes, la parte de la psicología y la parte del arte, que ahora
la estoy fusionando también en cultura en el colegio y llevando unas propuestas. Pero bueno, no quería irme sin decirle a todos los matriculados de la zona, de nuestro distrito, que van a tener la posibilidad de participar en una comisión de cultura porque va a haber muchas actividades, ¿no? Va a haber muchas actividades. Esperemos que sí, que podamos llevarlas adelante. Esperemos que se puedan concretar. Que se puedan ¿no? concretar y que podamos, generar beneficios a los matriculados y a las matriculadas para ellos y sus familias. Con algunos talleres, cosas interesantes que estamos ahí gestionando. Bien. Porque el arte es lo que nos va a Lo dejamos un poco con suspenso, pero seguramente va a haber muy lindas propuestas. Y bueno, como siempre el colegio con muchas actividades de todo tipo, ¿no? El colegio es, estamos tiene a full. mucha gente y cada vez más propuestas interesantes. Bueno, Ceci, un gustazo que hayas venido y bueno, te invitamos para la próxima porque este tema seguramente va a seguir. Bueno, cuando quieran, yo estoy cerquita de vos viste que hablamos un cachito y nos, viste, y da para mucho más. Sí, da para mucho. Y tiene que dar. Ojalá que así sea. Así que bueno, ahí estamos en defensa de esto. Así que bueno, nada, se nos terminó el deseo. Seguimos deseando el sábado que viene a las 14. Y bueno, un abrazo grande a todos. No sé, ¿querés decir algo? ¿Querés no, nada despedirte? Más. Un saludo a los que están por allí, la familia, los colegas, la gente, los compañeros del trabajo, bueno que seguramente lo van a estar viendo. Un saludo para todos. Hasta el sábado que viene.